estamos tocando un tema, o comencé a tocar un tema con respecto al avivamiento, ¿se acuerdan? Es importante este tema, ¿sí? Es importante no tan solo para los pentecostales, porque la semana pasada aclaramos el concepto de avivamiento, ¿no? El concepto escritural de avivamiento. Nosotros no miramos el avivamiento, o la escritura no revela el avivamiento como una cuestión mágica, ¿no? Como algo con lo cual generalmente a nosotros los pentecostales, ¿no? A los que tenemos un corazón pentecostal, ciertas ramas nos quieren acusar, como que estamos siempre pensando en una cuestión mágica, como que todo lo va a solucionar un poder sobrenatural, y no tenemos que trabajar, y no tenemos que ir a estudiar, y no tenemos que planificar la vida, ¿no? Es como, se nos mira como que andamos por la vida buscando golpes de suerte, ¿no? Y a veces, queridos hermanos, nos ocurre eso también. Vamos por la vida sin planificar la iglesia. Se entiende que la iglesia es como un dejemos a la vida del espíritu, como si la vida del espíritu no fuese ordenada, no tuviese una organización, como si la vida del espíritu no comenzara en Génesis y terminara en Apocalipsis. La vida del espíritu tiene un orden, no va por la vida así trayendo un fluir de forma desordenada y que no sepamos para dónde vamos, ¿no? El fluir del espíritu es absolutamente intencional, direccional, y es importante que lo podamos estar repasando. La semana pasada pudimos, para resumir un poquito, pudimos hablar y entender que el avivamiento es cuando Dios viene a avivar algo que estaba vivo, ¿no? Pero por alguna razón en particular, eso comenzó a menguar. Hoy es miércoles 13 de enero, el sábado pasado tuve la oportunidad de estar en la casa de un pastor amigo, ¿no? De un pastor amigo, el cual es hijo de pastor, y este pastor, ¿no? Su padre, eh, tuvo la oportunidad de vivir en parte muy cercano, ¿no? El avivamiento de 1909. Eh, fue, fue muy grato el estar este sábado en su casa, y que él me pudiese compartir, y que nos pudiese compartir los que estábamos ahí, en realidad que no éramos muchos, éramos muy poquitos, fotos de aquellos momentos que vivió la iglesia pentecostal en Chile. Nosotros como buenos chilenos siempre estamos mirando hacia afuera, y generalmente nunca miramos nuestra historia. Y nuestra historia es sumamente rica, tiene un mover de Dios absolutamente extraordinario. Eh, Llenarme de esos testimonios extraordinarios que tiene la historia de nuestra iglesia, es algo para mí, en lo personal, es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Extraordinario, como Dios, ¿no? Trajo un despertar espiritual a la nación, usando por decirlo de alguna manera, a los que no tenían educación, usando a los que quizás nadie daba un peso por ellos, porque quizás por ahí los que tenían que haber hecho este trabajo no lo hicieron. Eh, es importante eso, es importante cuando hay un desprecio, ¿no? Con respecto a la obra que el Señor nos ha mandado. Y creo que venían otros misioneros, ¿no? A hacer un trabajo que terminaron haciendo nuestros compatriotas, nuestros padres espirituales, por llamarle de alguna manera. Fue muy grato llenarme de esa historia, que de repente se ha ido perdiendo en el tiempo. Se ha ido perdiendo. Hay un desprecio, hermanos, hay un desprecio al mover del espíritu. Generalmente se hablan de las cosas negativas, ¿no? Pero no se habla de todo el conjunto, de toda la maravillosidad que eso tuvo, ¿no? De todo el mover de Dios. Bueno, dijimos que un avivamiento era encender, ¿no? Lo que vemos en la Escritura es encender aquello que estuvo encendido. Hablamos la semana pasada que hay características que llevan a la iglesia y a las personas, ¿no es cierto?, a aquello. Entonces hablamos, por ejemplo, 3 características de esto. Cuando viene, ¿no es cierto?, el debacle de la iglesia, cuando viene el debacle espiritual personal. Hablamos del pecado, ¿no? Hablamos del pecado personal, ¿no?, de cada uno de nosotros. Hablamos de la negligencia, ¿no es cierto?, de la negligencia espiritual. Dimos por ahí algunas aplicaciones, y también de la desobediencia,
¿no? Hablamos de esa desobediencia. Mira qué importante. Estas son 3 características que podemos de alguna manera rescatar de la semana pasada con respecto a lo que estuvimos viendo. Y hoy día quiero tocar el segundo punto con respecto al tema que estamos tocando, avivamiento y pecado. ¿No? Avivamiento y pecado. El avivamiento está ligado al pecado. Está ligado al pecado. ¿Por qué está ligado al pecado? Porque en realidad la única manera casi, ¿no?, de que el corazón sea contristado, entristecido, ¿no?, que nuestra vida espiritual mengue, es cuando le hemos abierto las puertas, ¿no? Le hemos abierto las puertas al pecado, le hemos abierto las puertas de par en par. Quisiera comentarte un versículo bíblico, voy a terminar con otro, pero es interesante entender, por ejemplo, que el Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura, ¿no?, de la Revelación, comienza con un mensaje a las 7 iglesias. Y la gran mayoría de estos mensajes es al arrepentimiento. Mira qué interesante, ¿eh? Mira qué interesante. Yo quiero dejarte como introducción a lo que quiero tocar hoy. Apocalipsis 3:1. El mensaje a la iglesia de Sardis. Comienza así el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira qué interesante. Mira qué interesante, porque debemos de entender que Dios en su omnisciencia lo conoce absolutamente todo. Para Dios no hay nada escondido, nada guardado. Dios conoce absolutamente todas las cosas, todas las cosas. Y para Dios no hay nada escondido. Y es interesante que el último libro de la Escritura esté dirigido a 7 iglesias y que el gran llamado a las 7 iglesias es el arrepentimiento. Es al arrepentimiento. Necesitamos, amados, necesitamos un avivamiento. Y esto no es una cuestión denominacional, ¿no?, como algunos interpretan esto. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que el poder del Espíritu, ¿no es cierto?, que la vida de Dios venga a soplar sobre la iglesia. Vengan esos vientos frescos, ¿no?, de despertar, ¿no es cierto?, las conciencias, los corazones. Por cuanto vamos a seguir un poco nombrando qué sí es un avivamiento y qué no es un avivamiento. Avivamiento es o está centrado absolutamente en la iglesia, en el despertar de la iglesia. El avivamiento no está pensando afuera, ¿no? Lo que ocurre afuera después, luego de un avivamiento, es el fruto de lo que el Espíritu Santo ha producido en la iglesia, del despertar de los corazones, del despertar de los sueños, del despertar de las misiones, ¿no? Eso es un avivamiento. La sociedad recibe, receptora de lo que está ocurriendo en lo más interno de la iglesia. Maravilloso, ¿no? Por cuanto el avivamiento está centrado en la iglesia. Comienza por la iglesia. Comienza por los corazones, comienza por los líderes, comienza, ¿no es cierto?, por entender nuestra misión y nuestra identidad como hijos del Señor, ¿no? La iglesia, por cuanto debe arrepentirse de sus malos caminos y volver a la consagración a Dios. Debemos, hermanos, y en esto, como también les compartí la semana pasada, debemos de ser absolutamente sinceros. Sinceros, no sacamos nada con escondernos y con cubrirnos, porque al final del camino, como Dios le está hablando a las iglesias en Apocalipsis, Dios conoce todas las cosas. Entiendo que en un mundo, ¿no es cierto?, de apariencias como el que vivimos, ¿quién quiere ser, ¿no es cierto?, el más santo, el más perfecto? El pastor que lo sabe todo, el pastor que tiene todas las respuestas, ¿no? Pero en realidad no somos eso, porque la Biblia nos habla de un cuerpo. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer los ministerios que tiene el otro? ¿Y cuánto nos cuesta reconocer lo que Dios le ha dado a uno y lo que Dios no me ha dado a mí? Lo que Dios le dio al otro y lo que Dios no me ha dado a mí. ¿Y cuánto le cuesta al otro reconocer también lo que Dios le ha dado a uno y no le ha dado a él? ¿No?
La iglesia está llena de eso, ¿no? La iglesia tiene eso en su interior. Y creo que hasta que no coloquemos nuestro corazón ahí a las plantas del Señor, esperando, ¿no es cierto? Esperando una operación extraordinaria de Dios. Y el avivamiento, queridos hermanos, viene a extirpar el cáncer y la lepra del pecado manifestado en medio de su pueblo. Interesante, interesante. Interesante volver y recordarnos el versículo, ¿no es cierto? 3:1 de Apocalipsis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, estás muerta, ¿no? Es un llamado a nuestras conciencias de poder entender cómo estoy, Señor, dónde está puesta mi atención. ¿Saben qué, hermanos? Cuando la iglesia deja de tener su atención en Cristo, la iglesia comienza a mirar el pecado ajeno, la iglesia comienza a jugar, a distorsionar la mirada, comienza a poner su atención en las cosas incorrectas, comienza a medirse con el otro, comienza a medir el pecado del otro, comienza incluso a involucrarse en cuestiones que no debiese de involucrarse. Cuando la iglesia pierde el camino, el horizonte, lo único que podemos esperar es un debacle, es una caída, ¿no? Y recuerde usted que el mundo siempre será el reflejo de lo que está ocurriendo en la iglesia. Es la iglesia la luz y la sal del mundo. Por eso cada vez que la iglesia ha perdido la visión, y por qué no llamarlo de esta manera, ha perdido el poder, la capacidad, ¿no?, de poner los ojos, de poder hacer lo que Dios le ha mandado, de poder tener intimidad como Dios le ha mandado, a depender de Él, la sociedad comienza a caerse a pedazos. Creo humildemente, hermano, que la iglesia latina es una iglesia silenciosa, es una iglesia que abre la boca para juzgar a la otra iglesia, pero no abre su boca para demandar desde una perspectiva bíblica, ¿no es cierto?, los abusos del liderazgo, los abusos, ¿no es cierto?, que puedan estar ocurriendo en medio de esta sociedad. No conozco a ningún pastor que se haya levantado de forma pública, excepto uno, creo, a denunciar las inmoralidades del mundo político, por ejemplo, del mundo de la justicia, ¿no? Son muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado su labor profética, y esa labor profética la ha introducido dentro de la iglesia, y no hemos quedado profetizándonos unos a otros, y no hemos ido a profetizar donde tenemos que hacerlo, ¿no? Es interesante, es sumamente interesante, ¿no? Cuando la iglesia reconoce su miseria y de todo corazón clama a Dios, comienzan avivamientos. Si hay algo particular en esta generación de creyentes, y por decirlo de alguna manera casi también de líderes, es que muchos caminan frustrados, o muchos hemos caminado en algún minuto bajo la frustración, cuando la vida cristiana no ha sido, ¿no?, lo que nosotros esperábamos, cuando el desarrollo de nuestros ministerios no ha sido lo que nosotros esperábamos. Debemos de levantar las alertas, porque en realidad lo que Dios nos ha llamado es a una comunión con su Espíritu. Lo demás es una labor sujeta a esa intimidad, a esa relación. Pero lo que hacemos está absolutamente ligado a lo que somos también en lo interior, en lo interno, en lo privado. Es interesante, ¿no? Entonces el juicio por el pecado en la iglesia viene, ¿no es cierto?, deviene bendición. Eso debemos de tenerlo claro. Cuando la iglesia, ¿no es cierto?, cuando la iglesia se arrepiente, cuando la iglesia entra en arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a fortalecer el ánimo y a convertir el alma. Queridos hermanos, necesitamos de un avivamiento, pero antes de eso necesitamos arrepentirnos. ¿De qué se debe de arrepentir la iglesia, pastor? La iglesia se debe arrepentir de sus falsas doctrinas, de sus falsas prácticas. La iglesia se debe de arrepentir
de aquello que le llama tradición y que ha limitado, ¿no es cierto? Y que ha limitado muchas veces que la iglesia pueda prosperar y crecer y expandirse más allá, ¿no? La iglesia debe de arrepentirse de abrazar doctrinas, movimientos que son equivocados, absolutamente errados. La iglesia debe arrepentirse de no haberse capacitado para poder discernir al lobo, para poder discernir el mensaje equivocado. Yo les comparto esto. Yo hoy tengo 40 años de edad. Creo que desde los 20 años, por la misericordia del Señor, me he convertido de alguna manera en un buscador. Por hoy día llego a los 40 años de edad entendiendo que no lo sé todo, que no lo conozco todo, pero hay algo sí de lo cual estoy seguro. Es que en esa búsqueda muchas veces me coloqué mi corazón en las manos equivocadas de gente que manipula tu vida, ¿no? De gente que quiere direccionar tu vida, de gente que te quiere decir cómo las cosas deben ser y a veces están muy lejos de la verdad. Yo, si hay algo de lo cual me he prometido, ¿no?, a mis 40 años, es que nunca más voy a permitir, ¿no?, que alguien espiritualmente manipule mi vida, porque Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado una intimidad, Dios nos ha entregado su palabra, en lo personal herramientas para poder interpretarla, y con esto no quiero decir que no voy a recibir el consejo de otros, pero jamás, nunca más voy a colocar mi corazón para que alguien me diga cuál es el mapa espiritual a seguir, ¿no? Porque esto está sujeto a lo que Dios ha tratado con nuestra vida, ¿no? No me avergüenzo de ser pentecostal, al contrario, me siento muy orgulloso de serlo, muy orgulloso. Me siento orgulloso de tener esas raíces, pero también reconozco que la iglesia pentecostal dejó el conocimiento de la Escritura. Y el querer traer ese conocimiento también nos llevó a golpear puertas, y muchas veces puertas equivocadas. Pero a pesar de todo eso, porque hay una historia triste detrás de eso, por eso les cuento esto. A pesar de eso, hoy puedo decir que era muy necesario que ciertas personas, ciertos pensamientos llegaran a mi vida. Es interesante, la iglesia debe de arrepentirse de sus falsas doctrinas, debe de arrepentirse. No todo es válido en la iglesia, no todo es válido, por favor, hermanos. No, es que si lo siento en el corazón, porque nos convertimos verdaderamente en intérpretes de lo que Dios quería decir y lo que Dios no quería decir. Colocamos nuestras emociones, ¿no es cierto? Y dejamos la palabra de lado para que sea la palabra la que juzgue todo aquello, sino que dejamos todo esto en emociones personales. Nos convertimos en verdaderos reguladores de la verdad. No siento del Señor o no siento del Señor. Hermanos, eso está ligado a un orgullo, a una vanidad religiosa, pero está muy lejos de la verdad. Está muy lejos de la verdad. Debemos de arrepentirnos. ¿De qué más podemos arrepentirnos? Debemos de arrepentirnos de nuestra indiferencia, del que sufre, del débil, esa indiferencia religiosa, porque no piensa lo mismo que yo, porque no cree lo mismo que yo. Y sin duda hay cosas que nos van a dividir en muchos minutos y que jamás vamos a tener comunión. Por ejemplo, jamás vamos a tener comunión con un testigo de Jehová, con un mormón, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero dentro de nuestra iglesia cristiana, a veces somos intolerantes con asuntos que no tienen mucha importancia, que no son tan relevantes a la hora de poner las doctrinas sobre la mesa, o si reconocer si es una iglesia cristiana o no lo es, ¿no? Si usa corbata o no usa corbata son cuestiones absolutamente menores, porque lo importante es el corazón y la Escritura. Aleluya, ¿no? Una iglesia apática, ¿no? Es apática, no tiene consideración con el otro. Debemos, hermanos,
de tomar en consideración esto. La iglesia es un cuerpo donde no tan solo importas tú, donde no tan solo tú eres el centro es Cristo, y Dios te ha sumado a su misión. Eres parte de aquello, pero no eres el todo de aquello. ¿No? Eres parte de esto, pero no eres el todo. Es algo que debemos aprender y conocer. Debemos de arrepentirnos. Es el comienzo de un avivamiento. Es el comienzo de donde la iglesia comienza a tomar el camino correcto. Queridos hermanos, debemos de ser sinceros y verdaderos. El comienzo de nuestras reflexiones debe comenzar con el arrepentimiento. Debo de arrepentirme. Debemos de arrepentirnos, ¿no? Siempre está la tendencia a hacer lo incorrecto, incluso hasta manipular la escritura, para que diga lo que yo quiero decir, para que represente lo que yo quiero actuar. Es interesante, el corazón del ser humano es manipulador. Debemos de tener cuidado con ese corazón, ¿no? Cuidado. Y con esto quiero terminar para poder ya estar terminando también este pensamiento entre avivamiento y pecado. Lo ligado que está, ¿no es cierto?, el avivamiento bíblico. Dice Apocalipsis 3 también, versículos 17 y 18, ¿no? Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le responde, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso esta reflexión se llama: no tan solo de pan vivirá el hombre. Porque detrás de nuestra fachada se esconde todo un mundo, el cual el Espíritu debe de sacar a la luz para poder tratarlo. Para tratar el pecado, ese pecado Dios ha de sacarlo a la luz y usará circunstancias, pruebas, dificultades. Tendrán que traicionarte, tendrán que las cosas salirte de control, tendrá que alcanzarte la enfermedad quizás, tendrá que alcanzarte, ¿no es cierto?, la pobreza, para que aquello que está arraigado en el corazón salga a la luz y podamos verlo y arrepentirnos, ¿no? Les vuelvo a leer, dice el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿no? Estamos frente a una generación tan próspera como nunca antes en la historia la habíamos visto. Nunca antes en la historia habíamos tenido una iglesia tan próspera. Pero yo me hago una pregunta. Hoy día, cuando tú vas por la calle, está lleno de iglesias pentecostales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde están los nuevos templos de esta generación? ¿Dónde están esas nuevas iglesias? ¿Dónde están las misiones financiadas por la iglesia del siglo XXI? Por esta iglesia próspera, por esta iglesia que se mueve en 4x4, en vehículos del año, ¿no es cierto? ¿Dónde están esas misiones? No están, hermanos, no están. Tenemos lo que la generación pasada nos está dejando. ¿Dónde está lo que nosotros hemos construido? ¿Dónde está? No tenemos nada. No tenemos nada. ¿Qué reflexiona? Y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No es cierto? Qué individualista esta iglesia. Pero le responde: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quizás esa es la descripción hoy, en esta mañana, de nuestros corazones. Y eso nos tiene que hacer un llamado de atención. Nos tiene que llevar a romper nuestras vestiduras. Nuestro corazón debe estar, ¿no es cierto?, con mucha verdad delante de Dios.
Pero el versículo 18 dice lo siguiente: por tanto yo te aconsejo, porque esto es el Evangelio, ¿no? Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si hoy quizás tu descripción es: estoy desnudo, desventurado, miserable, pobre y ciego, el llamado a la iglesia es: ven y compra oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La responsabilidad del hombre es buscar a Dios. La responsabilidad de Dios es proveer de la vida y su espíritu a la iglesia. Aleluya. Podamos venir confiadamente al trono de su gracia en esta mañana y pedir misericordia y pedir un rescate si es necesario y arrepentirnos de nuestros falsos caminos y pedirle al Señor y decirle: Señor,